En Narnia hay un libro que se llama La Silla de Plata. Sí, se llama La Silla de Plata. Entonces La Silla de Plata resulta que es como una historia donde a dos niños se les encomienda una misión. Y esta misión es dada por Aslan. Y Aslan para nosotros es como la representación de Dios, del gran león, del fuerte, del temible, de todo. Y por cosas de la vida, el niño se fue primero para Narnia y la niña se quedó sola con Aslan. Entonces ella tenía muchísima sed y escuchó un arroyo y siguió los pasos hacia el arroyo y vio que ahí estaba el león. Entonces ella se quedó como, ¡oh! Hay un león, pero tengo mucha sed. Y el león estaba, digamos que este es el arroyito, el león estaba allá y ella estaba acá parada como que, si me agacho me come, si tomo, ¿qué hago? Me muero de sed. Entonces lo primero que Aslan le dice es, ¿tienes sed? Y ella le dice, sí. Entonces Aslan le dice, bebe. Y ella le dice, pero es que tú me vas a comer. Y Aslan lo que le dice es, pues yo ya me he comido reyes, reinos enteros. Entonces, ¿con qué ánimos uno va a beber de esa agua si le están diciendo que ya se comió de todo? Entonces, él le dice, pues si no bebes, entonces te vas a morir de la sed. Entonces, ella finalmente opta por beber del agua. Y después de eso, tienen otro encuentro mucho más cercano, donde él le da unas instrucciones. Entonces, él le da unas instrucciones y le dice, mira, tú tienes que hacer esto, tienes que decirle esto, tienes que ir acá, tienes que ir allá. Pero no se te puede olvidar. Esto no se te puede olvidar. Y después, él le dice, repítemelas. Y ella se lo dice todo en desorden. Tengo que comerme esto, ¿qué? No tenías que comer nada. Y se lo dice todo en desorden. Y Aslan le hace repetir las mismas instrucciones una y otra vez hasta que ella se las aprende. Y le dice, ahora, en este momento, tú ves todo súper claro. Ahora en el monte, para ti el aire es fresco, tu mente es fresca y tú te vas a acordar de lo que te digo. Pero cuando tú vayas a Narnia, cuando tú bajes al mundo real, esto se te va a olvidar. Por eso es importante que lo repitas una y otra vez. Cuando te duermas, si te levantas en medio de la noche, repítelo otra vez. Y aun cuando te levantes, vuelve y repite las instrucciones, pero no se te pueden olvidar. Y teniendo en cuenta eso, vamos a ir a Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y mientras el pastor Harold ayer enseñaba, yo era como, eso lo voy a decir yo mañana, eso también lo voy a decir yo mañana, eso también lo voy a decir yo mañana. Entonces yo era como que el pastor Harold se robó mi conferencia. Entonces mi esposo me dijo, amor, te toca trasnochar. Pero Dios es muy lindo, muy bueno y muy hermoso. Amén. Amén. Y en Mateo 6:10 vemos toda la estructura del Padre Nuestro. Aquí es cuando Jesús nos enseña a orar. Y Él dice, venga tu reino a nosotros, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y esto a mí me habla de que el reino es un deseo que está en el corazón de Dios. Que su reino venga a nosotros es un deseo que está en el corazón de Dios para nosotros. Y como está en el corazón de Dios, es un deseo que Él mismo pone en nosotros. Así que el reino no es una cosa lejana, el reino no es una cosa aparte, el reino no es una cosa que está por allá, como que el reino está por allá y nosotros estamos por acá. No, el reino es algo cercano. El reino está aquí porque es el deseo de Dios. El reino es el deseo de Dios para nuestras vidas. El reino es el deseo de Dios para cada uno de nosotros y usted tiene que creer eso. Porque si usted no cree que el reino es un deseo de Dios para su vida, va a vivir toda la vida esperando llegar al cielo para disfrutar esas calles de oro y el mar de cristal, cuando el verdadero reino lo empezamos a vivir desde acá. Con cosas tan sencillas como las que decía el pastor Harold ayer. El reino ya está, tenemos que vivir en el reino. No podemos esperar a morirnos, sino que tenemos que hacer efectivo el reino de nosotros. Y esa es una voluntad de Dios para nosotros.
Y ese tener al reino en medio de nosotros es un deseo mucho más profundo de saber quién es Dios, de conocerle como nuestro Dios. Y una vez que nosotros sepamos quién es Dios, cómo es nuestro Dios, ahí sigue algo súper maravilloso. Vamos a Hechos 1. Y es un pasaje muy, 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 muy conocido por todos. Y vamos a leer desde el versículo 6. Entonces dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Vamos a parar ahí. Hay otra historia de Narnia. Es que en serio leanse los libros, es re genial. En este libro, pues esta historia está en un libro que se llama El caballo y su muchacho. Y si usted lo va a leer, perdóneme que le haga tantos spoilers hoy. Pero esta parte me encanta. O sea, yo leyendo esto, yo era como, wow, yo porque nunca había visto esto. Porque, miren que él le dice, o sea, ellos están todos reunidos y están súper intrigados como que, Señor, ¿será que tú vas a restaurar el reino? ¿Será que tú vas a hacer esto? ¿Será que tú vas a hacer aquello, lo otro? Y lo que el Señor les dice es, no les corresponde a ustedes saberlo. Punto. Y esta historia, pues esta parte me lleva a la otra historia que les voy a contar. Y es que en El caballo y su muchacho hay otros dos niños que ellos están huyendo de un país donde eran esclavos para el país como deseado, o sea, Narnia. ¿Les suena familiar? Como Egipto, la tierra prometida y todo eso. Y entonces en medio de esto, cada niño por separado tiene un encuentro con Aslan. Entonces, y los dos están como re intrigados de saber qué le pasó al otro. Entonces como que, y venga, ¿y por qué le pasó esto a ella? Y Aslan lo que le dice es, a ti no te corresponde saber su historia. Y la otra le pregunta lo mismo, venga, ¿y a él por qué le pasó eso? Y lo que él les dice es, a ti no te corresponde saber su historia. Y esto me lleva a pensar en esto, en que nosotros, cada uno de ustedes tiene su propia historia. Cada uno de ustedes ha tenido tantas cosas que lo han hecho ser lo que son hoy. Pero no quiere decir que donde estés hoy sea el lugar donde Dios quiere que realmente estés. Porque yo creo que nuestro Dios es mucho más grande de lo que nosotros somos hoy. Yo creo que nuestro Dios tiene sueños muchísimos más grandes de lo que nosotros tenemos. Y por eso sus sueños y sus pensamientos son mucho más grandes que los de nosotros. Así que donde estás hoy, yo sé, tengo fe y estoy re segura que no es el lugar donde Dios quiera que estés. Aquí, Dios no quiere que estés ahí. Dios quiere que estés mucho más arriba. Dios quiere que lo conozcas más, que tengas un conocimiento de su reino mayor, que tengas una perspectiva de su reino mucho mayor de la que ahora tienes. Porque así es el reino es dinámico, el reino no es estático, el reino se mueve, se transforma, cambia. Y eso tiene que producir en nosotros esa misma transformación y esa misma dinámica. Así que si tú te preguntas a veces como que, Señor, ¿y él por qué crece y yo no? Porque si está en la alabanza y yo no. Deja de compararte porque cada quien tiene su propia historia. Es tiempo que tú empieces a vivir el reino que Dios tiene para ti. Es hora que tú empieces a creer en el reino que Dios tiene para ti. Así que deja de compararte. Deja de mirar a la persona que está a tu lado y decir, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Porque a ti no te corresponde saber su historia. Y a mí me parece muy teso, o sea, porque yo me imagino la parada que les pegó Jesús. Como que, Señor, ¿y entonces qué? ¿Vas a restablecer el reino de Israel o qué? Y Jesús como que, para que eso no te toca a ti. Y cuando yo leía eso, yo sentía lo mismo, porque muchas veces yo he visto personas que yo admiro demasiado y yo como que, Señor, pero yo quiero saber más. ¿Qué hace él? ¿Qué hace ella? ¿Qué? O sea, ¿qué es la diferencia? Y el Señor me paró y me dijo como que eso no te corresponde a ti. Vive tu reino conmigo y yo te voy a mostrar mi reino. Así que es hora que tú busques a Dios en lo secreto y empieces a vivir el reino que Dios tiene para ti. Es hora que empieces a buscar eso. Es hora que empieces a buscar su llamado.
A veces nosotros estamos en la iglesia mucho tiempo y nosotros no sabemos, bueno, Señor, ¿cuál es el ministerio que tú me diste? ¿Cuáles son los dones? Si tú no lo sabes, es hora que empieces a buscarlo. Es hora que empieces a despertar eso que hay en ti, que le digas, Señor, entonces, ¿qué es lo que hay en mí? Deja de mirar a los demás, deja de preguntarte por los demás. Esa es su historia, pero ¿qué hay de la tuya? Y a veces el Señor quiere hablarnos y quiere mostrarnos nuestra propia historia, pero como estamos tan pendientes de la de los demás, ¿cierto? Eso solo pasa en mi iglesia. Como estamos tan pendientes de las de los demás, nos perdemos todo lo que el Señor tiene para nosotros. Dígale a la persona que está a su lado, deja de mirar al lado, deja de mirar a la otra persona. Mírate a ti, mírate a ti. Y en el versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí me voy a adelantar un poquito y vamos a 1 Corintios 4:20. ¿Quién me lo quiere leer así bien grande, bien duro, bien fuerte? El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Amén. ¿Cuántos dan un amén por eso? El reino de Dios no consiste en palabras. El reino de Dios consiste en poder. Y ese es el poder que yo creo que el Señor nos quiere entregar. Y yo creo que ese es el poder que el Señor quiere que nosotros tengamos. Porque nosotros somos embajadores en este reino. Porque nosotros somos llamados a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y usted tiene que creerse en ese llamado, porque si usted no cree en ese llamado, déjeme decirle que estamos fritos. Y miren que en Hechos 1:8 dice que vendrá poder, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y me encanta eso. Espere, yo me trago la lágrima que tengo. La palabra dice que el reino de Dios es poder, pero también dice que recibiremos poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo de Dios. Y esa es una verdad tan poderosa que el enemigo tiembla. Que el enemigo tiembla y el enemigo tiene que retroceder ante esa gran verdad. Porque no hay nada más peligroso que un cristiano con el Espíritu Santo de Dios. No hay nada más peligroso que un cristiano que tenga el poder de Dios. Porque cuando hay un cristiano que tiene el poder de Dios y que tiene el Espíritu Santo de Dios, los demonios tienen que huir. La enfermedad tiene que retroceder. La depresión tiene que salir. Las deudas se tienen que cancelar. Porque no somos nosotros. Es el poder del Espíritu Santo de Dios. Y nosotros pensamos muchas veces en, bueno, Señor, entonces, ¿qué tengo que hacer? Por lo que les decía ahorita, ¿cierto? Porque uno mira, ay, Señor, es que ella tiene esto, es que él tiene aquello, es que yo no tengo esto. Pero lo que tú necesitas es el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Si tú tienes el Espíritu Santo de Dios en tu vida, es todo lo que necesitas. Es todo lo que necesitas. No necesitas más. Y Él nos dota de su poder por medio de su Espíritu Santo. Miren que la palabra dice que recibiremos el poder cuando ¿qué? Cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo de Dios. Así que si hay algo que tú quieras pedirle al Señor esta mañana, que sea recibir más de su Espíritu Santo. Recibir más de su poder, recibir más de su unción. Pero no podemos recibir el Espíritu Santo cuando hay orgullo en nuestro corazón. Cuando seguimos mirando lo que hay en el otro y no vemos lo que hay en nosotros.
No podemos recibir al Espíritu Santo de Dios cuando hay tanto rencor en nuestro corazón, cuando hay tanto dolor, cuando no hemos perdonado. Necesitamos dejar el viejo hombre atrás. Necesitamos dejar todas esas cosas atrás para decirle, Señor, que tú realmente mores en mí. Que tú realmente puedas vivir en mí, que tú realmente puedas hacer lo que quieras en mi vida. Porque muchas veces somos como que, Señor, sí, yo quiero recibir tu Espíritu Santo. Pero entonces ponemos condiciones. Pero entonces esto. Y no recibimos porque pedimos mal. Pero Dios que conoce nuestro corazón y Dios que sabe de lo que tenemos necesidad, Él nos da conforme a su voluntad y conforme a su misericordia. Amén. Necesitamos morir cada día de nosotros para poder ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos morir cada día a tu yo. Morir cada día a aquello que te hace mal, aquello que sabes que tienes que renunciar y no lo renuncias. Necesitas morir al orgullo, necesitas ir a los pies de Cristo realmente y decirle, Señor, te entrego mis problemas, te entrego la mentira, te entrego la pornografía, te entrego la masturbación, te entrego tantos pecados ocultos que a veces habitan en medio de nosotros. Necesito entregarte esto, porque quiero ser cada día lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Y una vez que nosotros hayamos recibido el Espíritu Santo de Dios, cosas poderosas suceden y cosas poderosas pasan. Y como les decía ahorita, el mayor enemigo o peligro que tiene Satanás es un cristiano con el poder de Dios y con el Espíritu Santo de Dios. Y en Marcos 16, 17 al 18 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrá su mano y sanará. Yo voy a contar una historia. A mí me encantan las historias, como se pueden dar cuenta. Y es de un anónimo. Pues, o sea, pasó en la vida real, pero no les voy a decir a quién le pasó. Y resulta, bueno, ella tampoco sabe, ya dije que era una mujer. Ella tampoco sabe que yo le voy a contar, pero de mala yo lo voy a contar. Resulta que alguien me escribió como el martes, algo así, y me dijo, Sarita, no vamos a poder ir al campamento. Y yo como que, anda, y eso. Entonces me dijo algo que a mí me dolió. A mí. Espérate, yo lloro. Porque yo sentí como el Espíritu Santo de Dios se contritaba. Y lo único que yo pude decirle fue como, nuestro Dios es mucho más grande que cualquier cosa. Nuestro Dios es mucho más grande que cualquier problema. Nuestro Dios es mucho más grande que eso. Y a veces hay cosas en nuestra vida que nos hacen dudar. A veces hay cosas en nuestra vida que nos roban la paz, que nos roban el creer en Dios. Y cuando nosotros empezamos a dudar, es cuando el enemigo se aprovecha. Porque así como no hay nada más cristiano que un poderoso con el Espíritu Santo de Dios en su vida, no hay nada más peligroso que un cristiano que duda del poder de Dios. Y si dudamos del poder de Dios, le pasa como a aquella persona, como a los apóstoles que iban a liberar a un endemoniado y le dijeron como, y ellos estaban reprendiendo y el endemoniado le respondió como que, ¿y ustedes quiénes son? O sea, yo conozco a Pablo y no sé qué, pero ustedes quiénes son. Y qué oso. Qué oso, de verdad. Que a uno le digan como que,
Como que uno ore por un endemoniado y el endemoniado antes como que se ría de uno. Y a veces perdemos todas esas cosas que Dios nos quiere dar por falta de fe. ¿Cuánta palabra no te ha dado Dios? ¿Cuántas promesas no te ha dado Dios? ¿Cuántas promesas no te ha entregado Dios que tú aún no las crees? Muchas si nos ponemos a pensar. Y nosotros predicamos sobre el reino y hablamos sobre el reino y hablamos sobre el llamado del reino. Pero si no creemos ni siquiera que hay un reino, pero si no creemos ni siquiera que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y nos da poder, si no creemos ni siquiera en que si realmente oramos por un enfermo será sano, déjeme decirle que estamos graves. Esto necesita fe. Y esto es cuestión de fe. Para terminarles la historia, el viernes me escribió y me dijo, pásame tu cuenta bancaria, que te voy a consignar la plata del campamento. Y yo como que, que sí sabes. Y ahí es cuando uno le da como un fresquito. Porque esto es de fe. Esto en serio, muchachos, es de fe. O sea, si pasa alguien por aquí, dicen que estamos locos. Nosotros hablando, ayer, estábamos en el centro comprando un montón de cosas, entonces teníamos la camiseta del reino, y nos preguntan, ¿eso qué es? ¿Un almacén? Sí, estamos estrenando almacén, se llama El Reino, queda por allá. Después nos encontramos con ¿era qué, amor? Un mariano. Era un mariano. Entonces nos pregunta, ¿eso qué es? Pues el reino, ¿eso qué o qué? Entonces Carol le dijo como que, no, es un campamento cristiano. Cristiano. No, yo soy mariano, ustedes son huérfanos. Y nosotros como que, ¿what? Pues ellos también porque no creen en el Padre, entonces, ¿cierto? Uno es huérfano de mamá y papá, o sea, a mí no me vengan a decir que porque yo no adoramos a María somos huérfanos. Entonces fue muy, muy chistoso. Pero entonces miren que si la gente ve esas cosas, o sea, dicen que estamos locos. Por eso estas cosas requieren fe y por eso estas cosas son de fe. Y voy a ir más rápido porque siento la necesidad muy, muy, muy grande de orar. Y vamos a 1 Corintios 4:20, devolvámonos. Y dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino que consiste ¿en qué? ¿En qué? No, que lo escuchen en Medellín. ¿En qué? El reino de Dios consiste en poder. Y a mí me encanta decir poder. Dígalo así con el alma y verá que eso sale todo chévere. Eso, dígalo. Dígalo para que lo crea. ¿El reino de Dios consiste en qué? Exacto. El reino de Dios consiste en poder. Y eso es algo poderoso. Es algo poderoso. Porque el poder de Dios puede hacer lo que sea. El poder de Dios puede hacer lo que sea. Nuestro Dios es un Dios de imposibles. Para Él no hay nada imposible. Nuestro Dios es mucho más grande que tu enfermedad, más grande que tu problema, más grande que cualquier cosa. Y ese es el poder de Dios que Dios quiere darnos esta mañana. Ese es el poder que Dios quiere entregarte a ti y a mí. Ese poder donde oremos por los enfermos y seamos sanos. Donde podamos orar por un endemoniado y sea libre, donde podamos dar una palabra de sabiduría, donde podamos dar una palabra de profecía, donde podamos apoyar al otro con palabras tan simples como lo decía ayer el pastor Harold, dando ropa que no nos ponemos. Ese es el reino. Y para eso necesitamos fe y para eso necesitamos el poder que Dios nos da.
Y necesitamos vivir cada día en ese poder. Porque Satanás es cosa seria, pero no es más grande que nuestro Dios. Y aunque Él nos quiera atacar y aunque Él nos quiera hacer muchas cosas, muchas maldades, sabemos que nuestro Dios es mucho más grande que Él. Amén. Y el poder de Dios es mucho más grande que eso. Así que el reino de Dios se hará visible en nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo. Y tú y yo estamos llamados a demostrar el poder de Dios en la tierra. Así es como establecemos el reino aquí en la tierra. Así es como empezamos a vivir el reino aquí en la tierra y no esperar a llegar a las calles de oro y el mar de cristal. Tú y yo necesitamos demostrar el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Y cómo lo demostramos? Así como leíamos ahorita en Marcos, con todas las señales que van a seguir a los que creen. Orando por los enfermos y siendo sanos. Orando por los endemoniados y van a ser libres. Abrazando, dando palabra de restauración, dando palabra de consuelo. Ahí es donde demostramos el poder de Dios aquí en la tierra. Y yo creo que es necesario recibir ese poder. Y termino con la historia que empecé. Porque ahora todo es muy claro. Ahora estamos aquí 24/7. Pero cuando salgas afuera, tu mente se va a nublar. Pero cuando salgas a la realidad, te va a empezar a agobiar el trabajo, el estudio. Te va a empezar a agobiar el diario vivir. ¿Y qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer con lo que estás viviendo hoy en el campamento, ahora? ¿Qué vas a hacer con cada palabra que fue impartida en cada conferencia? Ahora tienes la mente fresquita. Ahora estamos en una montaña donde el aire es fresco, donde respiramos rico. Pero ¿qué va a pasar cuando vivas el día a día? ¿Qué va a pasar cuando tengas que enfrentarte a tu realidad? Tienes que repetir esta palabra día y noche. Tienes que repetirte que el poder es el reino y que tú tienes el poder. Y que como tú tienes el poder, tú tienes el reino. Tienes que repetirte eso día y noche, antes de acostarte y aún si te levantas en medio de la noche. Y cuando te levantes por la mañana, repítelo una y otra vez, porque esta palabra no se puede olvidar. Ni esta, ni las otras conferencias que han pasado, ni las otras conferencias que vendrán. Y eso es lo que pasa cuando uno sale de un campamento, de un encuentro normalmente, que uno sale y la primera semana es como uno, como si, va todo avivado, y predica, no sé qué, se acuerda, habla, comparte estados, sube historias, busca los versículos de la palabra, hace una imagen, lo sube. Pero después de la semana, ¿qué? El reino es eterno. Y tu reino no puede durar una semana. El poder que Dios te da no puede durar una semana, ni 15 días, ni 20 días, ni un mes. Tiene que durar hasta que Cristo venga. El reino que Dios te da y el reino con el que Dios te empodera en esta mañana no puede ser de una sola semana. Y para que no sea de una sola semana, tienes que repetirte esta palabra una y otra y otra y otra vez. Créela en tu corazón, guárdala en tu corazón y créela día a día, porque es necesario que creamos en Él. Y si creemos en Él, muchos creerán en Él a través de nosotros. Así que no puedes perder la oportunidad de dejarte usar por Dios. No puedes perder la oportunidad de que Dios te llene de su Espíritu Santo, que Dios te dé todo lo que Él tiene preparado para ti. Y ahora en un momento, si tienes más adelante, empieza a recordar cada una de las promesas que Dios te ha dado.
que tal vez ya has olvidado, pero que Él no las olvida. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no. Y recuerda cada una de esas promesas que Dios te ha hecho y que tú aún no has visto el cumplimiento. Y cree en esas palabras, cree en esas promesas, porque Él te ha dado poder. Y Él te da poder. Pero es necesario que muramos cada día a nosotros mismos. Que cada día podamos entregarle a Jesús lo que somos y morir a nuestro yo para que Él viva y habite en nosotros.